Vamos a darle pie entonces. Cuando tú quieras presentar tu PPT, Javier, te damos el paso. Y si quieres antes algunas palabras de saludo y comenzamos inmediato. Sí, de agradecimiento, o sea, de salud y agradecimiento, ¿no? Un poco exageradas tus palabras, Mario. Yo no sé si la gente sabe, Mario y yo somos amigos hace muchos años y creo que eso explica varias cosas de su descripción de mi trabajo. Es verdad, sí que cuando él dijo un investigador mayor, yo pensé, me está diciendo viejo en forma amable, y bueno, sí, un poco sí. Es verdad que ya hace un rato, cuando uno quiere acordar, ya hace varios años que va trabajando algunos temas. Eh, yo me metí en el estudio, voy a hablar ahora más de eso, de, de la relación entre el proceso de desarrollo, llamémosle así, ahora voy a decir un poco que entiendo sobre eso, y la desigualdad, justamente eh, a partir del caso de Chile, que fue como el tema de mis tesis, primero de magíster durante un periodo más acotado, y después la doctoral, que es la que se publicó ahí en Santiago, primero por el Centro Barros Arana y después por LOM, como dijo Mario. Entonces, nada, hace rato hace ya una década y media que empecé a vincularme o que me vinculo con, más de una década y media que estoy vinculado con Chile y bueno, nada, ese se volvió mi tema de estudio y de trabajo este, mm, central, digamos, de investigación académica. Efectivamente, el análisis de los procesos de... el análisis de la dinámica de la distribución del ingreso en el largo plazo. Por desigualdad en general me refiero a distribución del ingreso, aunque también la veo en una perspectiva un poco más amplia en la medida que se puede, desigualdad económica más general, etcétera. Y bueno, sí, un poco arrancando por Chile y publiqué hace poco, como dijo Mario, la verdad que un trabajo que para mí es muy importante, que es como una historia de la distribución del ingreso y la desigualdad en Uruguay. Y lo que voy a presentar ahora es no sé, tiene algo, es una cosa un poco delirante en realidad, así que eh, porque, porque efectivamente no tiene ni a Chile, ni a Uruguay, ni siquiera América Latina como eje, sino los países capitalistas desarrollados, lo que en el texto llamo países centrales. Esto está en un documento de trabajo, yo se lo envié a Mario porque si quiere compartirlo. Lo he enviado a una revista, aún no he tenido novedades. Creo que es un texto difícil de publicar. Veremos si tengo suerte. Eh, Porque bueno, creo que ya van a ver un poco lo que es. Además voy a, a ir llevando hacia hacia la presentación. Ah, el mundo se mucho, qué interesante. Ahí ven la presentación, ¿verdad? ¿Y cómo podemos sacar la...? Sí, él tiene que correr al costado derecho Ah, si puedes trasladar a los costados las cámaras y eso para que se pueda apreciar completa tu presentación sería fantástico. Ahí ver lo que puedas hacer. Ahí, Ahí por ahí. está. Ahí quedó mejor, ¿verdad? Ahí quedó mucho mejor. Sí, Bien. excelente. Este, bueno, nada, sería el título de la presentación, que no es estrictamente el título del documento. Eh, el título es un poco, el título de la presentación es un poco mentiroso, porque el qué puede aprender Latinoamérica de lo ocurrido en los países desarrollados, lo voy a mencionar al final y en realidad es algo que creo que hay que, para pensar, básicamente, en realidad el documento aborda la dinámica de la desigualdad y su relación con la inestabilidad político-económica a largo plazo en países centrales, básicamente este, en, en Europa y Estados Unidos. Eh, yo lo presenté, como dijo Mario, el año pasado en Valparaíso y un poco antes, o después, no, creo que antes, en octubre, en una conferencia sobre historia de la desigualdad que hubo en Milán, y arranqué diciendo, y creo que era así, y es algo que gente que estudia o que se interesa por la historia económica
es como un mensaje dentro de América Latina, ya sea allá en Chile, acá en Montevideo, Uruguay, o lo que fuere, o en Ecuador, o en República Dominicana, o en cualquier parte de América Latina, un mensaje que quiero dar es animarnos, si es nuestro interés, animarnos no solo a pensar nuestra región o nuestros países, sino pensarlo justamente como es como en relación con procesos más globales y también meternos a trabajar si nos interesa o si nos parece importante sobre procesos globales. Yo cuando arranqué en Milán dije, bueno, tiene algo de peculiar este texto porque es un texto escrito por un historiador económico latinoamericano en donde no se menciona América Latina prácticamente para nada. Digamos. Aparece en alguna nota al pie, es decir, el documento de trabajo que es lo que voy a presentar, no menciona América Latina para nada. Y en general en la academia hay una suerte de división del trabajo en donde efectivamente los académicos de los países centrales investigan lo que quieren y vienen y investigan América Latina, y eso está bárbaro porque creo que nos mire gente de afuera enriquece un poco por lo que decía Mario, pero es menos común que por ejemplo, desde Latinoamérica nos animemos o pensemos que podemos aportar con nuestra mirada a entender otros procesos. Y es como parte de esa división internacional del trabajo también y del trabajo académico, este, que bueno, nada, creo que son de las cosas que en la medida que podamos este, eh, superar o, bueno, ir contra ahí. La ciencia es ciencia de última y un trabajo bien hecho es un trabajo bien hecho. eh, y si bien, claro, que es natural que tengamos una natural tendencia, valga la redundancia, a estudiar los procesos de nuestros países, a conocer nuestra realidad más cercana, así como la mayoría de los historiadores económicos de Estados Unidos estudian Estados Unidos y la mayoría de los historiadores económicos ingleses estudian la historia económica de Inglaterra, no está mal también, así como este, que haya una fertilización cruzada y que no solo venga, digamos, desde allí hacia Latinoamérica. Y este texto, que es ambicioso por la temática, pero no lo es por el resultado, un poco, bueno, nada, tenía una preocupación que no tenía que ver estrictamente con la historia de América Latina, ni de Uruguay, ni de Chile, ni siquiera de América Latina, sino con una relación general que es cómo se relaciona la desigualdad económica y la inestabilidad político-económica en el largo plazo, eh, y donde me parecía un primer lugar para verlo, un poco porque es donde hay acumulación y por ciertas características, era justamente los países eh, desarrollados, lo que diríamos muchas veces en un curso de historia económica mundial universal, que básicamente suele ahora esto ya hace algunas décadas que está cambiando, pero tradicionalmente un curso de historia económica universal, básicamente un curso de Europa, y que a partir del siglo XVIII, XIX incorporaba a Estados Unidos y a veces algo de Asia. Entonces, en realidad, ¿cuál es el problema? Decía Lucien Febvre, el historiador de Anales, que seguramente recuerdo, decía, bueno, la historia empieza por problemas. Eh, y tenemos que tener claro eso, aun cuando empecemos por una fuente, porque tenemos una fuente que queremos explotar y no sé qué, siempre tenemos eh, a partir de ahí, por ejemplo, un archivo o una cosa por el estilo. Bueno, en realidad hay que dar un paso atrás, elevar un poco el nivel de abstracción y decir, bueno, ¿y cuál es mi problema? Este, ¿Cuál es el problema que queremos trabajar para poder justamente, no sé, sacarle jugo a ese archivo? O eh, ¿cuál es el problema que guía, del que salen las preguntas que guían lo que queremos averiguar? ¿Cuál es el problema que yo quiero abordar acá? Em, parto de una cosa muy, muy genérica. Lo que a mí me interesa estudiar son los sistemas económicos de las sociedades, en general de las sociedades capitalistas. Me interesa la historia económica más en general y aprovecho a invitarlos. Estamos coorganizando o vamos a presentar, hago un paréntesis, vamos a presentar una propuesta de simposio para el próximo Congreso Internacional de Historia Económica, el Congreso Mundial de Historia Económica, que va a ser en Montevideo en el 2028. Y junto con Guido Alfani, de la Universidad Bocconi en Milán, vamos a proponer una sesión sobre temas de historia de la desigualdad en periodos premodernos, digamos, hasta
hasta la Primera Guerra Mundial, desde cuando sea hasta la Primera Guerra Mundial. Así que si alguno quiere, en este momento estamos eh, recolectando interesados para hacer la propuesta de la organización del Congreso, decir, bueno, están estos investigadores que estarían interesados en presentar algo. Si alguno piensa que puede estar interesado en participar, como dije, va a ser en julio del 2028 en Montevideo, de participar de esta sesión sobre historia de la desigualdad antes, digamos, del siglo XX. Nada, me escribe y al correo me dice y así ya ponemos, ya ubicamos un nombre. Eh, pero en realidad, a mí lo que me interesa más o lo que he trabajado más, en parte por ser uruguayo, que es un país de conformación histórica reciente, eh, es más la dinámica en las sociedades capitalistas y en todo caso cómo las transiciones al capitalismo o cómo se expande el capitalismo en América Latina. Y el problema así macro, a grandes rasgos, que quiero ver es decir, bueno, ok, tenemos esta cosa grande, digamos, macro, los sistemas económicos de sociedades capitalistas, una cosa gigante. Eh, Funcionan, las economías se organizan, los seres humanos se organizan, generan, vamos a decir, para citar a Marx, establecen relaciones entre sí para producir, ¿no? Para llevar adelante procesos económicos, tal y tal y tal y tal. Y eso, ese sistema funcionando en el devenir del tiempo, genera algunos fenómenos que son observables. Por observables quiero decir medibles, cuantificables. Hay otros que son observables también y no son cuantificables, pero yo me voy a referir a uno que es el que mi objeto de estudio, que es la distribución del ingreso. Entonces yo no puedo ver, yo nunca veo ni puedo aproximar el sistema económico capitalista. Incluso las relaciones sociales es extremadamente difícil, pero hay algunos rasgos del funcionamiento, como puede ser el crecimiento económico, la productividad, este, la ocupación, la inflación o la distribución del ingreso que yo sí puedo hacer mediante distintos procedimientos observables, construir estadísticas sobre eso y ver qué pasa en el tiempo con esas variables que me interesa estudiar. En este caso, la distribución del ingreso. Teniendo en cuenta en realidad que si yo miro la distribución del ingreso o si voy a estudiar la evolución histórica de la distribución del ingreso, lo que me interesa no es tanto la distribución del ingreso como que eso sea una ventana para estudiar el funcionamiento del sistema económico social. ¿Ah? La analogía que hago con esto es como la diferencia que hay entre lo que es un termómetro que sirve para medir la fiebre y lo que sucede en el cuerpo humano, por ejemplo, un proceso infeccioso, una infección respiratoria, pongámosle, como suelen tener aquellos que son padres y madres, sabrán, lo que suelen tener los niños, que hacen fiebre. Bueno, en realidad, los padres lo que hacemos es tomarles la fiebre con un termómetro y decir, uy, tiene 39 grados, qué cosa, pero lo que nos interesa no son los 39 grados. Lo que nos interesa es qué está pasando en el organismo que genera esa fiebre y cómo abordamos eso. El fenómeno observable son los 39 grados, que lo mido con el termómetro, con una escala métrica que de grados Celsius, con una serie de patrones y teorías médicas que me dicen que 39 es fiebre, no es algo normal, el cuerpo funciona bien con 36,5, 37, etcétera, etcétera. Pero eso es una ventana para tratar de intuir o inferir lo que está pasando en eso que yo no puedo observar, que es el organismo, en el caso de la fiebre, o el sistema económico social capitalista, en el caso de lo que yo voy a tratar de estudiar acá. Entonces, en realidad, la historia de la desigualdad a mí me interesa porque es una ventana o es una forma de aproximar a ese funcionamiento del sistema económico social. ¿Ah? Este, y eso es lo que trato de hacer quizás más explícitamente incluso que en otros trabajos anteriores en esta aproximación, en este documento. Y en particular, lo que me va a interesar es ver dado que esos sistemas económicos sociales, las sociedades capitalistas, digamos, puedo ponerlo el nombre propio, bueno, la sociedad inglesa, la francesa, la alemana, la de Estados Unidos, porque estoy hablando de capitalismo central o desarrollado, podríamos discutir eso, pero bueno, para que nos entendamos, el mundo desarrollado, con todo lo problemático que tiene ese concepto, pero para a efectos que nos entendamos, eh, hay momentos históricos en que se ve que esas sociedades entran en procesos de inestabilidad
económico y política, algunas muy marcadas, ahora es una de ellas, el presente es una de ellas, es decir, estamos hablando de procesos históricos, cuando digo el presente digo los últimos 10 15 años, ¿no? Eh, por lo menos desde el 2008 para acá, para poner un momento en el tiempo, este, y tratar de ver, y no es nada original esta aproximación, la han señalado muchos otros antes, si eso tiene algo que ver con lo que está ocurriendo con la desigualdad. O mejor dicho, el funcionamiento del sistema económico-social es tal que genera una determinada dinámica de la distribución y cuando ocurre algo que yo observo con la distribución, a su vez, ese sistema entra en una fase de inestabilidad. Eso es un poco lo que quiere, el problema que quiero abordar. Es decir, cuál es la relación entre lo que yo observo en materia de distribución del ingreso y desigualdad y lo que observo en otros fenómenos de tipo económico y político que me hablan de que esa sociedad está en un proceso de inestabilidad, que uno no sabe para dónde va a ir. Digamos, podríamos definir así la inestabilidad. Una situación de crisis en donde los sólidos se desvanecen en el aire, digamos, para seguir citando a don Carlos. Y en este caso a Carlos y a Federico. Este, ese es como el gran problema que a mí me interesa, me viene interesando hace bastante tiempo, y la cuestión es cómo lo trato de abordar en este trabajo. Lo que yo quiero presentar ahora es cómo lo trato de abordar en este trabajo. El trabajo eh, entronca en una serie de estudios que tienen una larga tradición en los estudios sobre la desigualdad, que tienen que ver con la relación que hay entre el proceso de desarrollo y la distribución del ingreso. Voy a ver, ampliar un poco esto porque me voy a mover y no quiero porque me está. Hoy se cayó algo. Eh, si alguno ha leído mi trabajo, al que hacía referencia Mario, en particular en el capítulo 2 del libro, abordo bastante esto, que es como la forma clásica, tradicional que los estudios, que la economía, sobre todo, abordó el estudio de la desigualdad en el proceso de desarrollo, que es la, lo que se ha llamado la curva de Kuznets o la U invertida. Este, básicamente, ahora voy a referirme a qué es la curva de Kuznets. Lo que me interesa decir es que a pesar de lo que después fue la literatura de la curva de Kuznets, en su origen, eh, esto era un enfoque que podríamos denominar de economía política. Tanto en lo que planteó Kuznets en 1955, como lo que plantea Milanovic, que son las ondas de Kuznets, a lo que me voy a referir ahora, este, eh, en su libro del 2016, que digamos que es un poco el anclaje de lo que inspira el presente trabajo. eh, hay una aproximación metodológica que a mí me parece muy importante hacer y es ver lo que a priori parece ser un proceso económico, como la distribución del ingreso, el cómo se distribuye el ingreso, como el resultado de un proceso de desarrollo que nunca es solo económico, economic propers, decía Kuznets, ¿no? Es decir, siempre es necesario ir más allá de lo que son los procesos económicos, llamémosle de mercado, de lo que pasa con los precios, para ir a los procesos políticos y sociales, digamos. Porque las tendencias en la desigualdad, las tendencias de la distribución del ingreso, las tendencias que podemos medir en la distribución del ingreso es el resultado del interjuego, del interplay, dice ahí la cita de Milanovic, entre factores políticos y sociales con factores más clásicamente de mercado o económicos. Esto es como el enfoque de economía política en el que yo me anclo, digamos, o me inscribo, y por eso no me acuerdo si es el subtítulo del libro, la tesis o los dos. El libro se publicó en Chile, la tesis que se publicó acá en Uruguay, eh, cuyo subtítulo es Un enfoque de economía política. O no, de Chile, desarrollo y desigualdad en Chile, una historia de su economía política. Y lo que quiero decir es una historia del proceso de desarrollo entendido como proceso de cambio económico-político que transcurre en el tiempo y cómo eso genera ciertas dinámicas en la desigualdad. Y acá estoy, al abordar esto, estoy en muy buena compañía, digamos, porque ya es algo que proponía Kuznets en su trabajo original de 1955, aunque la literatura que le siguió olvidó eso, o es retomado por Branko Milanovic,
o es retomado por eh, Piketty, digamos, para mencionar, o Guido Alfani, o, bueno, mi propio trabajo. Es decir, la idea clásica de que la desigualdad nunca es el resultado solo de lo que pasa con la oferta y la demanda de factores. ¿Ah? La idea de que, de que la desigualdad también es el resultado no solo de lo que pasa con lo institucional, sino de conflicto social y político entre distintos sectores sociales, podemos decirle clases sociales o podemos decirle grupos, o segmentos de clase o lo que fuere, eh, que pugnan en el ámbito político, y tanto institucional como político de otra forma, como puede ser el sindical o diversas maneras, o el ideológico, que es algo muy destacado en los últimos años por Piketty. Y las tendencias que se observan en la distribución del ingreso es como el resultado de todo eso. ¿Ah? Y por ahí va el problema y el enfoque. ¿Qué significa esto de la U invertida, digamos, para irnos adentrando al problema que se aborda en el trabajo? En el 55, o sea, hace 71 años, Kuznets trató de identificar, o trató de identificar, no, identificó los pocos datos observables que tenía distribución del ingreso para Estados Unidos, Alemania, y no me acuerdo qué otro país, y él veía, estamos en 1950, él veía que los datos eran como de 1920, por ahí él veía que la desigualdad se reducía. Y decía, bueno, esta desigualdad se reduce, pero antes, aunque yo no tenga los datos, seguramente se incrementó durante el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, seguramente la desigualdad se incrementó porque el proceso de cambio estructural que lleva adelante, que está implicado en la revolución industrial, implica que algún sector de la economía crece más que el resto, en ese caso la industria crece más que el resto, se despega del resto, entonces los que están en ese sector ganan más que el resto, y eso genera una dinámica de desigualdad. Hasta que el resto, digamos, los avances de productividad que siempre empiezan por algún sector, en ese caso el vinculado a la revolución industrial, los incrementos de productividad del cambio tecnológico que tiene su origen ahí o que primero se desarrolla ahí, derrama hacia el resto de los sectores y entonces el sector tradicional también incrementa su productividad y alcanza este, al sector más dinámico o al sector que era líder, se cierran la brecha de productividad entre sectores y entonces también se cierra la brecha de ingreso entre sectores y entonces se reduce la desigualdad. Entonces dice Kuznets, es de esperar que en el proceso de desarrollo, estamos hablando de los años 50, el desarrollo era entendido muy como el pasaje de un estadio a otro, ¿no? El pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, este, que en ese proceso se observara una evolución de la desigualdad en forma de U invertida. Este artículo de Kuznets del año 55, que es un artículo que a quien le interesa este tema vale la pena leer, eh, generó una abundantísima literatura, a esto me refiero yo, que está bastante tratada en mi libro ahí publicado en Chile, Javier, ¿te puedo que salió interrumpir? a... Sí, por supuesto. Sí, perdona, pero como es un público amplio, te quería pedir que explicaras cómo funciona la curva, que a medida que Dale. aumenta, que la desigualdad primero aumenta y después sigue aumentando el PIB, pero baja, etcétera. Para que todos puedan participar. Dale. Bueno, a grandes rasgos es un poco a lo que me refería. Es decir, pensemos en una sociedad tradicional en donde todos son pobres. Ese es un poco el punto de partida. Una sociedad preindustrial o premoderna donde el trabajo, la productividad del trabajo no es tan distinta en la ciudad o en el taller del artesano que en el campesino. No hay mucho espacio, una sociedad pobre no tiene mucho espacio para que haya desigualdad económica de ingreso, digamos. ¿Ah? Pero un sector de esa economía, que es el sector industrial, incorpora cambio técnico, es con la revolución industrial, digamos, a partir del proceso de la revolución industrial, un sector se dispara, por las razones que fuera, por lo que sea que origina el proceso de revolución industrial, un sector, algunas empresas de un sector se dispara la productividad porque se introduce mecanización, se introduce el sistema de fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sector o en las ciudades, también puede ser por vinculado a los servicios, crecen los ingresos. Pero en cambio, o sea, aumenta la tasa de crecimiento de los ingresos, no en toda la economía, sino en ese sector. En cambio, el sector tradicional, donde está la mayoría de los trabajadores y la gente, sigue con los mismos sistemas de trabajo, los mismos procedimientos, la productividad sigue siendo baja. Como hay
un sector en que la productividad crece y otro que no, se genera un aumento, una brecha entre ambos, o sea, se incrementa la diferencia entre esos dos. Y esa es la etapa, eso es un proceso de cambio estructural, que yo lo mido como un crecimiento fuerte del sector industrial o urbano de la economía, y un sector tradicional agrícola que no crece tanto, y por tanto se produce un crecimiento de cambio se produce un proceso de cambio estructural, hay migración de trabajo campo-ciudad, etcétera. Y que desde el punto de vista de la desigualdad, dice Kuznets, bueno, se genera un incremento de la desigualdad, porque se diferencian esos dos sectores. Ahora bien, andando el tiempo, en este esquema, esto no es tan válido para América Latina, es justamente una de las características diferenciales del capitalismo periférico latinoamericano, es que los derrames, los spillovers, los derrames de productividad de los sectores más dinámicos, los menos dinámicos, tienen serios problemas, pero diría Kuznets, bueno, a la larga, yo qué sé, así como se mecanizó la industria, después se mecaniza la agricultura, por ejemplo. Entonces, los avances tecnológicos en la industria química terminan generando fertilizantes, por ejemplo. Entonces, termina habiendo un derrame de ese cambio tecnológico del sector que lideró hacia el sector tradicional, el sector agrícola, y entonces también en el sector tradicional crece mucho la productividad. Entonces, primero se había despegado uno, y el segundo después empieza también a crecer y este, a cortar esa brecha. Y entonces, dice Kuznets, eso es lo que nosotros observamos cuando vemos que la desigualdad cayó en Alemania, cayó en Estados Unidos entre la década del 20 y el 30, la década del 50. Estamos viendo ese momento de cierre de brecha de productividad, que seguramente sigue al momento en que se amplió la brecha de productividad. ¿Ah? Una de las cosas, aparte de esto, que es como el mecanismo de la curva de Kuznets, lo otro que me interesa decir es, pero bueno, si queremos estudiar esto, dice Kuznets, tenemos que incluir procesos políticos, procesos sociales, etc. La literatura que vino después de la curva de Kuznets trató de cazar con Z la curva de Kuznets en todos lados posibles. Y metodológicamente, la forma que lo hizo, como no podía estudiar, si ustedes miran, este es un proceso que transcurre en un mismo sistema económico a lo largo del tiempo. No, no, pero como eso no era fácil de estudiar en los años 50, 60, 70, porque no habían datos de largo plazo para un mismo caso, lo que hicieron fue meter adentro de una misma bolsa, digamos, estadística, distintos países, todas las observaciones que uno pudiera tener, que son estos puntos que vemos acá, para en un país dado, en un momento dado en el tiempo, cuánto es el nivel de PIB per cápita y cuánto es el nivel de desigualdad por alguna medida, en este caso por el índice de Gini, que como saben, cuanto más alto, mayor desigualdad. Entonces, básicamente la idea cuál es, bueno, un país que tenga un nivel todos los países que tienen un nivel per cápita, de PIB per cápita de $500, en este caso a dólares de 1990, supongo, no estoy seguro, o, o, este, todos los países que tienen un PIB per cápita de $500 o $1000 per cápita son parecidos, aunque eso sea Estados Unidos 1820 o Bolivia 1960. Si Bolivia en 1960 tiene un nivel de PIB per cápita similar a Estados Unidos en 1820, bueno, son más o menos la misma economía. ¿Sí? Y entonces yo los puedo poner juntos acá. Entonces, acá puedo poner este país latinoamericano junto con este país africano, eh, y junto con este país asiático y junto con este país de Europa Oriental. Más o menos son la misma economía porque tienen el mismo nivel de per cápita, digamos. ¿Ah? Eh, y lo que se observa es eso, es que a niveles más bajos de PIB la desigualdad más bajo, a niveles medios de PIB per cápita la desigualdad aumenta y a niveles más altos de PIB per cápita la desigualdad se reduce. Entonces dice, bota, encontramos la curva de Kuznets. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esta literatura? Bueno, como dije, en realidad la curva de Kuznets, el mecanismo que estaba atrás era algo que pasa al interior de los países. Esto es válido si yo supongo que todos los países van por la misma carretera. Si el desarrollo es una carretera única, en donde lo único que diferencia de los países es que algunos ya van en el kilómetro 300 y los otros están en el kilómetro 120, es decir, la única diferencia es cuánto has avanzado en esa carretera, este razonamiento es válido. Pero eso es un supuesto extremadamente discutible y yo diría directamente equivocado. El supuesto que tenía, que es el de las etapas del desarrollo económico, etcétera.
si en realidad las distintas regiones del mundo, etcétera, no es que van por la misma carretera, sino que van por carreteras un poco distintas, una está bien asfaltada, la otra tiene pozos y no sé qué, ya este razonamiento no sirve tanto. Y además, la forma de ver si la curva de Kunde funciona o no funciona no es en estas 9 puntos, sino viendo trayectorias individuales. Y cuando hubo suficientes datos Sí. para encontrar trayectorias individuales, lo que se observa es esto. Acá los puntos se transforman en líneas, cada línea es un país. Los distintos tipos de línea te refieren a de qué lugares. Pero acá lo que se ve es que no hay ninguna curva, son los mismos datos que estos, solo que organizados por países. ¿Ah? Y se puede ver que nada, que no hay curva ninguna. Y de hecho, si hubiera una curva es al revés, es una U, no una U invertida. ¿Ah? Entonces, cuando hubo suficiente información para casos concretos, para analizar lo que pasaba con la desigualdad a lo largo del tiempo, bueno, la idea de que hay un proceso universal histórico, que es la curva de Kuznets, o la U invertida, bueno, la verdad que entró en serios problemas y yo diría que quedó desacreditada por la evidencia. Yo no sé si hay autores que se especialicen en esto, que siguen diciendo que la curva de Kuhn no existe. Yo creo que no. Ya no. La gente que se dedica a esto ya no habla de que en el proceso de desarrollo la desigualdad pasa por un proceso de invertida. Eso yo a veces lo escucho de gente que nada, que lo leyó en algún momento, pero que no se dedica a estudiar el proceso de desigualdad en el largo plazo. ¿Ah? Este, Gente que, digamos, se quedó con la literatura de los 80 y hasta los 90, por decirlo de alguna manera. Eh, Además, otro fenómeno clarísimo que ponía en duda la curva de Kuznets es que en los países desarrollados de los años 80 para acá la desigualdad aumentó. Entonces, ¿cómo es que si la curva decía que la desigualdad debía bajar, pero yo miro lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, menos lo que pasa en Francia o en Alemania, veo que la desigualdad aumenta? Entonces me encuentro con que la desigualdad puede haber bajado o pega un giro para arriba. Entonces, la curva Kuhn no es un punto de llegada en donde se llega con el desarrollo a un nivel de desigualdad bajo. Eh, y acá es donde entra el otro concepto que a mí me interesa destacar, que ya es de Branko Milanovic, que construye sobre la idea de la curva de Punnett y dice, ok, en realidad eh, me voy a mover porque medio que me acalambro. En realidad, lo que encontramos en el tiempo no es una curva de Kuznets, sino una sucesión de curvas de Kuznets, y él dice, bueno, ondas de Kuznets, Kuznets Waves, o una serie de Kuznets, de curvas de Kuznets. Le llama ondas de Kuznets, ahora, además, digamos, para reconocer la autoría y incluso diría la admiración de Milanovic por el trabajo de Simon Kuznets, también por los mecanismos que generan esa onda, como ahora voy a mencionar. Pero entonces, Michelle, lo que tenemos es un mundo en el largo plazo. Efectivamente, está bien tomar el ingreso per cápita como una aproximación al nivel de desarrollo, y lo que tenemos es un mundo preindustrial en donde el ingreso per cápita se mantiene prácticamente incambiado porque hay un crecimiento muy bajo, y hay subidas y bajadas de la desigualdad que tienen que ver con procesos maltusianos, guerras, pestes. Entonces, cuando la peste bubónica de la peste negra en el siglo XIII redujo la población europea, eso redujo la oferta de trabajo, esto es un fenómeno bastante estudiado, mejoraron los ingresos de los asalariados, mejoró la situación de los campesinos, etcétera. Bueno, se redujo la desigualdad, después la desigualdad volvió a aumentar. Bueno, en fin, pero ese es el mundo preindustrial. A Milanovic le interesa más que a mí, digamos, en este trabajo. Dice, pero cuando viene la revolución industrial, tenemos esto, que sería la primera onda de Kuznets, dice Milanovic, que es lo que Kuznets llamó su curva, su invertida. ¿Ok? Eh, entonces, Kuznets escribió acá, en este momento, este sería como el 1955 de los países ricos, había observado esta bajada de la desigualdad, había hipotetizado acerca de este aumento de la desigualdad, y decía, bueno, la revolución industrial había generado primero el proceso de cambio estructural que yo dije, había generado primero el aumento de la desigualdad, luego ciertas dinámicas que ahora voy a mencionar, Milanovic introduce elementos distintos a Kuznets, generaron la caída de la desigualdad. Acá escribe Kuznets, y lo que dice Milanovic es, ok, después de
los años 70-80, tenemos una segunda revolución industrial, dice Milanovic, que genera un nuevo, por mecanismos similares al de la primera revolución tecnológica, una segunda revolución, él no dice revolución industrial, dice revolución tecnológica como se ve ahí, porque esto está tomado estrictamente la figura 2.4 del libro de Milanovic de 2016. Una segunda revolución tecnológica, que es la revolución de las comunicaciones, las TICs, etcétera. Eh, y ahora nos encontramos por acá, dice Milanovic. ¿No? Nos encontramos en un nivel en donde la desigualdad ha aumentado, es lo que hemos observado de los años 80, 90, 2000, y es de esperar, dice él, lo punteado es el futuro, es lo que todavía no ha ocurrido, lo que él hipotetiza de aquí en adelante. Es de esperar, dice él, que por una serie de mecanismos, en el cual la inestabilidad es muy importante, y por eso me voy a referir ahora, la desigualdad en el devenir del siglo XXI, la desigualdad tiende a bajar hasta que vuelva a subir. No sé, en el 2100, yo que sé cuándo, la desigualdad vuelve a subir. Y estas son las ondas de Kuznets. Y lo que yo me propongo en este trabajo es justamente, y así está en el título del texto en inglés del documento de trabajo, es analizar la relación entre la dinámica histórica de la desigualdad y la inestabilidad político-económica en este contexto de las ondas de Kuznets. Yo tomo la noción de ondas de Kuznets que propone Milanovic y digo, ok, ¿y qué tiene que ver la inestabilidad con esta dinámica de subida y bajada? En el argumento, ahora sí voy a volver a sacar la pantallita, en el argumento de Milanovic tenemos como dos partes. Branko Milanovic establece para la fase ascendente de la onda, para el momento en que la desigualdad aumenta, él toma, como vimos, el argumento de Kuznets, es decir, ok, lo que genera la desigualdad es el cambio estructural. Lo que genera la desigualdad es que hay un proceso de revolución tecnológica que genera que quienes están en la cresta de la ola de esa revolución tecnológica, hoy diríamos los ingenieros, eh, los dueños de las grandes empresas tecnológicas, etcétera, los que están en la cresta eh, de esa ola se despegan de los demás y entonces ese cambio estructural genera el incremento de la desigualdad. Eso es la revolución industrial en el siglo XIX o las tecnologías de la información y la comunicación en el último tercio del siglo XX. Entonces Milanovic toma, para el momento del aumento de la desigualdad, toma el argumento de Kuhn. Algo que aporta Milanovic, que en realidad lo recoge de otros, pero que digamos que lo aporta al proceso de tratar de entender la dinámica de las ondas de Kuznets en largo plazo, es justamente el rol de la inestabilidad. Lo que él dice es, el tema es que cuando la desigualdad llega a ser muy alta, se transforma en insostenible, digamos, no de forma tal que caiga por sí misma, sino que una desigualdad muy alta genera una serie de procesos políticos y sociales como guerras, como conflictividad social, eventualmente hasta como revoluciones, que al final terminan reduciendo la desigualdad. Entonces, lo que él plantea es, ok, acá va a pasar algo, así como pasó acá va a pasar algo en donde estas sociedades con una desigualdad muy alta, una desigualdad generada por el cambio estructural, se vuelven inestables y esa inestabilidad genera procesos políticos sociales que a la larga van a terminar provocando la fase de bajada de la desigualdad. ¿Ah? Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, ahora vamos a ver, es decir, ¿qué termina generando la caída de la desigualdad? ¿Qué es lo que pasará acá? Bueno, no sabemos, porque está claro, Milanovic está escribiendo en este punto, la línea punteada. Lo que él sí hipotetiza es que la alta desigualdad, y establece una conexión explícita, que está en varios lados, pero yo la pongo en esa lista, es, pues la desigualdad no baja sola, la desigualdad genera elementos de insostenibilidad y eso genera procesos políticos sociales que terminan dando lugar a una caída de la desigualdad. Y yo tomo este argumento, lo hago mío, lo recojo y digo, está bien, y acá ya empiezo a hablar de lo que digo yo, no de lo que dice Kuznets ni lo que dice Milanovic, sino el argumento que defiendo en el paper. Ok, de acuerdo, la desigualdad alta, y esto es un elemento que está bastante estudiado y lo ha argumentado por muchas personas que han estudiado la situación
de las sociedades capitalistas desarrolladas en el presente, por el presente digo, llamémosle en estos últimos 20 años, donde se aprecian elementos de inestabilidad, inestabilidad económica muy fuerte, como fue la crisis del 2008, inestabilidad política, digamos, y ahí entonces tenemos, no sé, el epítome de esto podría ser las dos presidencias de Donald Trump, por ejemplo, o el Brexit, o en fin, o otros casos. Eh, entonces, Milanovic toma ese argumento de las sociedades altamente desiguales son inestables. Cuando la sociedad llega a un nivel alto de desigualdad, hay inestabilidad político-económica. ¿Ah? Y ahora voy a mencionar, después aparece, los trabajos de Piketty vienen a darle mucha fortaleza empírica a esto, porque vamos a ver que la desigualdad en el presente es similar a la desigualdad que había en la década de 1920, justo en el momento de lo que Hobsbawm llama la era de las catástrofes, las guerras mundiales, la Gran Depresión, etc. Entonces, ahora vamos a ver esos datos, pero está bastante fuerte este argumento de alta desigualdad genera inestabilidad social, política, económica. Lo que yo hago, y y es como vendría a ser el aporte de este texto, es decir, bien, de acuerdo, cuando la desigualdad es alta, la sociedad se vuelve inestable y termina cambiando, ahora voy a ir sobre esto, pero no solo cuando es alta, cuando es baja también. Entonces, en mi argumento, la relación entre la desigualdad y la inestabilidad no solo se observa en este punto de la onda de Kuznets, sino también en este. ¿Ah? Y también en en el presente, y también en un futuro eventual, hipotético, en este. Entonces lo que yo voy a decir es, en realidad, eh, tanto la elevada desigualdad como la baja desigualdad en el contexto de sociedades capitalistas generan inestabilidad. Y esa inestabilidad termina dando lugar a cambio histórico. Entonces, ¿cómo desarrollo este argumento? ¿Qué es lo que va acá? Básicamente lo que digo es, bien, todo sistema económico-social en determinado momento del tiempo genera o funciona de acuerdo a una serie de arreglos institucionales. Esos arreglos institucionales, esas normas, reitero, esto es válido para periodos históricos de décadas, esas normas tienden a favorecer, esas normas, relaciones de poder, tienden a favorecer que el ingreso se concentre o se desconcentre. Es decir, la economía, la sociedad, la política funciona de tal manera que favorece una mayor desigualdad o una menor desigualdad. Y esto no cambia todos los años, no cambia cada 3 años y no cambia tanto porque cambia un gobierno. Son como procesos más de fondo, es decir, se construye una arquitectura socioinstitucional que dura décadas y que tiende a favorecer mayor desigualdad o menor desigualdad. Y de ahí es que surgen las tendencias hacia arriba o hacia abajo en la desigualdad que se observan en la sonda de Kuznets. Lo que yo diría es, cuando está ocurriendo esto y la desigualdad está subiendo es porque hay una serie de procesos económicos y arreglos institucionales que favorecen que el ingreso se concentre. Y cuando está ocurriendo esto, hay otros procesos, arreglos institucionales y formas de funcionamiento económico que favorecen que el ingreso se desconcentre y que la desigualdad se reduzca. Y cuando está ocurriendo esto, la tendencia al alza es porque hay una nueva etapa, un nuevo conjunto de arreglos institucionales que favorecen que la desigualdad se incremente. Y no necesitamos eh, mucha imaginación para saber que la diferencia que hay entre estos arreglos institucionales y estos es un momento de cambio. Sí, hay momentos en que esos arreglos institucionales cambian y que una sociedad que funcionaba de forma tal que favorecía una mayor desigualdad andando el tiempo, modifica los acuerdos institucionales, los arreglos institucionales y genera otros nuevos que favorecen una caída. Y después llega a otro punto en donde vuelve a haber un cambio y favorece de nuevo un incremento. ¿Ah? Y en esos momentos de cambio es donde aparece la inestabilidad. Y son momentos de cambio ¿cuándo? Cuando la desigualdad es alta o cuando la desigualdad baja. Porque hay un elemento clave de la desigualdad, que es una tontería una vez que uno lo piensa, pero que es central porque diferencia la desigualdad de otras variables relevantes para la historia económica o social o demográfica, es que la desigualdad tiene un piso y tiene un techo. La desigualdad no puede bajar más cuando ya es muy baja y no puede subir más cuando ya es muy alta. Voy a reiterar esto porque es como una tontería, pero es central. Yo puedo pensar en el crecimiento económico y puedo imaginarme un mundo en que el PIB per cápita pueda seguir creciendo hasta no sé cuánto.
más rápido, menos rápido, pero puede seguir creciendo. Puedo imaginarme un número en que la esperanza de vida pueda seguir creciendo. Puedo imaginar un número en que la expansión y los años de educación promedio puedan seguir creciendo. Puedo, puedo imaginarme todo eso. Lo que no puedo imaginarme es una sociedad en que la desigualdad crezca permanentemente, ni que baje permanentemente. ¿Ah? Por eso, indicadores como el índice de Gini tiene un piso y tiene un techo, y punto. Va entre cero y va entre uno. Y de hecho, en términos históricos reales, nunca llega al cero y nunca llega al uno. Es decir, entre cero y uno se mueve el índice teóricamente. El cero es cuando todo el mundo tiene lo mismo. El uno es cuando una sola persona tiene todo y el resto no tiene nada. Son dos extremos imposibles. Nunca ocurre ni ocurrirá que una persona tenga todo y el resto nada, porque significa que el resto se muere, ni nunca ocurre ni ocurrirá que todos tengan exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, históricamente el Gini no se mueve entre cero y uno, se mueve entre el de ingreso, se mueve entre 0,20 y 0,65. ¿Ah? Y eso es lo que se observa en el tiempo. Entonces, si tiene un piso y tiene un techo, y acá me interesa, la cuestión es, cuando está cerca del piso no puede seguir bajando. Y cuando está cerca del techo no puede seguir subiendo. Cuando una sociedad funciona de forma tal que genera más desigualdad, más desigualdad, más desigualdad, llega un punto en que no va a poder seguir subiendo. Se quedará ahí o pasará algo que le hará bajar. Y mi punto es, tarde o temprano va a pasar algo que le haga bajar. Y cuando va para abajo, tarde o temprano llega un punto que no puede seguir bajando. Pasará algo que tarde o temprano la haga subir. Y mi argumento, esto es como, esto simplemente es porque nos movemos entre una brecha. ¿Ah? Mi argumento un poco más, este, elaborado, más histórico, es que eso que pasa es la inestabilidad. No es casual. Lo que pasa es que cuando una sociedad se acerca al techo de su desigualdad posible, históricamente posible, dado el arreglo institucional que tiene, etcétera, etcétera, empieza a crujir, empieza a entrar en crisis. Y eso abre un proceso de crisis que tarde o temprano genera un proceso de cambio institucional. Y también cuando va hacia abajo, llega un punto, cuando es demasiado poco desigual, llega un punto en que también empieza a funcionar mal esa sociedad, de acuerdo a sus arreglos institucionales, de forma tal que también se abre un proceso de crisis que también tarde o temprano va a generar un cambio en la desigualdad. ¿Ah? ¿Por qué, digamos? Y en ese punto, cuando se está en crisis, los causas de salida son limitados. Para decirlo en forma sencilla, la crisis económico-política que vemos en forma de inestabilidad política, económica hace algunos años, eso parece que se superó, pero vamos a andar a ver, política es más visible en los últimos años, no puede solucionarse de cualquier manera, no puede solucionarse con cambios que generen una mayor desigualdad, porque la desigualdad ya es muy alta. Y ¿podrá subir un poco más? Sí, podrá subir un poco más. Pero no infinitamente, no tanto, digamos. Ya la desigualdad es muy alta. Entonces, la única forma que va a encontrar, cuando es muy alta, la única causa de salida que termina generando un nuevo ciclo de mediano plazo, que termine con la inestabilidad, tiene que ser que la desigualdad baje. Y cuando es muy baja, ocurre lo contrario. Entonces, cuando la desigualdad es muy alta, lo que decía Milanovic y otros, se genera malestar social, inestabilidad política, crisis financieras. Está estudiado cómo la elevada desigualdad favorece la especulación financiera, etc. Esto fue bastante claro tanto en los años 20 como en la crisis de la subprime. Y bueno, el malestar social y la inestabilidad política es un poco lo que estamos viendo en las noticias desde hace algunos cientos de años, y vemos que tiene distintas expresiones, y ahora me voy a referir sobre eso. Eh, y cuando la desigualdad es demasiado baja, y esto ha ocurrido un solo episodio histórico de esto, que es este. Solo aquí ha ocurrido esto. Estamos hablando países desarrollados. Esto pasó en los años fines de los 60, principios de los 70. Cuando la desigualdad es muy baja, la economía también funciona mal, porque el capitalismo necesita ganancia. Entonces, eh, si, si, si el crecimiento de los salarios crece por encima de la productividad durante mucho tiempo, y bueno, se va a afectar la tasa de acumulación de capital. Entonces, para decirlo en forma un poco caricaturesca, el millonario, entre renovar la fábrica y poner nuevas máquinas que aumenten más la productividad para después tener que pagar salarios muy altos o altos impuestos y comprarse un yate, bueno, se compra un yate. La cuestión es que eh,
la acumulación de capital se resiente la inversión y eso afecta el crecimiento económico y eso hace que la sociedad empiece a crujir. ¿Tá? Conduce a desequilibrios macros como la estanflación. ¿Ah? Eso en el mundo desarrollado pasó una sola vez. Yo estoy diciendo que eso más o menos pasaría dentro del marco capitalista, seguiría pasando. Eh, y eso, lo mismo, si ya es muy baja, no puede bajar más. No en el contexto capitalista, o quizás si hubiera habido una revolución socialista universal en 1968, estábamos hablando de otra cosa. Pero en el marco del capitalismo se requiere cierta desigualdad. El capital para invertir quiere ganar, digamos, ¿no? Lo que le interesa al capital no es producir, es ganar. Y si no va a ganar, no invierte. En fin. Eh, Ahora, otro elemento importante, y sé que estoy tomando de mucho tiempo. Eh, cuando las sociedades están en situación de crisis, en el medio de la crisis, entonces, pongámosle, hay un arreglo institucional que viene funcionando como ahora, que viene funcionando hace 30 años, podemos fecharlo, como se hace habitualmente, en el liberalismo, Reagan, Thatcher, etcétera. Se establece un nuevo sistema de reglas de juego, tal y tal, favorece la desigualdad. Llevamos 40 años así. Las sociedades entran en crisis. Lo esperable es que las primeras respuestas a la crisis vayan en el mismo sentido de los arreglos institucionales que ya existen. No es esperable que lo primero que haga una sociedad sea un cambio de fondo de los acuerdos institucionales. Lo primero que se intenta es seguir haciendo más o menos lo mismo. ¿Ah? Bueno, si la desregulación no funcionó tanto, desregulemos más, etcétera, etcétera. Podríamos verlo hoy exactamente como las propuestas, digamos, más de derechas o libertarias. Es decir, el problema es que las desregulaciones de Thatcher y Reagan no fueron suficientes y por eso, bueno, que sea más, que retiremos más al Estado, tal y tal. Eh, Eso es lo esperable, digamos, que los actores que están en el momento tratando de lidiar con la crisis traten de solucionarla haciendo más o menos lo mismo que se venía haciendo. Pero eso no se puede porque la desigualdad tiene un techo y la desigualdad tiene un piso. No se puede, o sea, no se va a encontrar, no se puede encontrar un arreglo institucional que genere una mayor desigualdad, que el capitalismo funcione generando más desigualdad y que eso traiga estabilidad. Sí puede traer más desigualdad, lo que no va a traer es estabilidad. No se supera la crisis de inestabilidad. Podrá generarse más desigualdad y entonces más inestabilidad. ¿Tá? Tarde o temprano, lo que va a terminar ocurriendo, eso sería, acá cuando el historiador se pone profeta, y los que ustedes, y sobre todo los que vienen estudiando historia, ustedes son, me parece, imagino, la mayoría de historiadores, saben que esto que estoy haciendo es pecado mortal, pero bueno, nada, yo creo que hay que pensar en grande, sabiendo que es una especulación. Eh, una especulación teóricamente informada e históricamente informada. En realidad, ¿qué digo con teóricamente informada? La desigualdad tiene un techo. Es una variable que tiene un techo. Entonces, no puede seguir subiendo eternamente. En algún momento, o bien seguiremos en periodo de crisis e inestabilidad, y esto puede durar mucho, o en algún momento se generarán nuevos acuerdos institucionales, nueva correlación de fuerza al interior de las sociedades que generen una tendencia contraria. Un nuevo funcionamiento de la sociedad tal que genere una distribución distinta del ingreso que genere la otra parte de la tendencia de la curva de Kuhn, de esto que Milano dibujaba acá de esta manera. ¿Ah? Y lo mismo, digo, pasó acá. En este punto de elevada desigualdad, lo que hicieron los actores en los años 20 y 30 en un primer momento fue tratar de hacer cambios que en los hechos pronunciaban el incremento de la desigualdad, y ahora me voy a referir un poco a algunos de ellos. Pero eso no era posible, siguió habiendo crisis, hubo guerra, después hubo gran depresión, siguió habiendo crisis, y la forma en que las sociedades capitalistas desarrolladas salieron de la crisis fue con un nuevo acuerdo institucional, típicamente resumámoslo en el estado de bienestar, la sociedad de compromiso, etcétera, la economía mixta, que justamente fue lo que generó mayor rol de los sindicatos, poder de los sindicatos, que fue lo que generó esta caída de la desigualdad. ¿Ah? Ese es el modelo y el marco conceptual, digamos. ¿Ah? Los sistemas económicos funcionan de forma tal que
favorecen a veces la concentración del ingreso y a veces la desconcentración. Eso siempre tiene un techo y un piso. Cuando se está acercando al piso y el techo, que no es un número de Gini, eso es, depende históricamente, de distintas sociedades puede ser distinto, te das cuenta cuando empieza a crujir, cuando ves que está crujiendo, como ahora. Es decir, si hay inestabilidad económica y política, los actores sociales, políticos del momento tratan de hacer cambios, de introducir cambios, de hacer cosas nuevas. Lo esperable, aunque esto no es una ley, pero lo esperable es que traten de hacer cambios que favorezcan la tendencia que venía observando. Eso no funciona, porque si estás en el piso no puedes bajar más, porque si estás en el techo no puedes subir más. La crisis sigue y la inestabilidad sigue, y de la inestabilidad se sale con un nuevo arreglo institucional que lo que genere sea un cambio en la orientación de la distribución del ingreso. Y por tanto, eso yo en el tiempo lo veo como una fase distinta de la curva de Kuznets, que puede durar muchos años hasta que Javier, lleguemos al otro extremo. Sí, Javier, disculpa, ¿crees tú que te acomoda a las 12 y terminar? ¿Está bien? no, igual puedo apresurar, Mario, porque esto era lo más complicado. Ah, vale, pero Eh, como momento límite, ¿te parece? Vale, dale, dale. ya. Eh, Esto era lo más complicado, que a grandes rasgos lo podemos ver acá, en esta presentación. Este, eh, Tengamos presente siempre la analogía del organismo, el cuerpo y el termómetro, ¿verdad? O sea, lo que está de fondo es un proceso político-económico que está determinado por mecanismos inobservables. El efecto de la infección en el cuerpo humano. Uno nunca ve una infección, uno ve fiebre, uno ve pus, uno ve aumento de glóbulos blancos, nunca ves la infección. Lo mismo acá. El proceso económico-social no lo ves. Lo que ves es medir la distribución del ingreso, poder ver la inestabilidad en fenómenos políticos concretos. Y vos, ¿qué está pasando? De nuevo, es decir, creo que eh, eh, el caso de Estados Unidos es el más llamativo en esto. Cuando hay inestabilidad, hay crisis. Cuando hay crisis suele haber intentos infructuosos de profundizar el camino vigente. Es infructuoso porque estás en el techo o estás en el piso. Tarde o temprano se habla de un proceso de cambio institucional. Ese proceso de cambio institucional habla de un nuevo estilo de desarrollo, régimen de acumulación, como llama la literatura de la Escuela de la Regulación francesa, yo me estoy basando ahí en ellos, o las estructuras sociales de acumulación, que es una corriente más norteamericana, que básicamente analiza esto en términos, me está por saltar el gato, ahí está, en términos, digamos, de treinta a 35 años de modelos de desarrollo que funcionan, hasta y que funcionan y se caracterizan por una nueva tendencia de distribución, que es en el sentido opuesto al anterior, hasta que llega, si antes era alta, llega al piso, si antes era baja, llega al techo, y tenemos de nuevo un nivel extremo, alto o bajo, y tenemos de nuevo la inestabilidad. ¿Ah? Y lo que hace el paper después de presentar esto, y yo los invito a revisarlo, y esto es lo que ahora voy a pasar rápido, eh, lo que hace el paper después de esto, que es el argumento del modelo teórico, llamémosle, teórico histórico, es hacer un repaso a partir de la literatura que existe sobre la historia de la desigualdad en Inglaterra, Alemania, este, Estados Unidos, etcétera, hace como la historia de las dos ondas de Kuznets que hay observadas, este, con especial foco en lo que pasa en los momentos de crisis, en el proceso político económico en el momento de crisis. Entonces, en realidad tenemos una primera fase ascendente de la curva de Kuznets, que es la que va ahí desde primera mitad del siglo XIX hasta la era de las catástrofes. Tenemos revolución industrial, tenemos las instituciones del capitalismo clásico, digamos, el mercado laboral desregulado, digamos, el poder omnímodo, ¿no? Es lo que llamamos la era de la burguesía, etcétera. Y empezamos a tener desde ya mediados del siglo XIX, pero sobre todo avanzando a fines del siglo XIX, procesos o trazas de inestabilidad. Los movimientos republicanos o democráticos, que todos hacen foco en el problema de la igualdad, socialismo, nacionalismo, la competencia interimperialista, y acá Milanovic la rescata la tesis clásica en el fondo, el imperialismo es como una válvula de escape de los conflictos sociales internos de las potencias imperiales, y al final la competencia interimperialista es lo que termina generando la guerra. Cuando Milanovic decía la alta desigualdad genera procesos políticos, sociales que termina generando una caída de la desigualdad, se está refiriendo a eso. Acá tenemos algunos datos. Esto está sacado de un paper de Jauner et al., otro autor justamente es Milanovic, y tratan de analizan
la relación entre la alta desigualdad y la Primera Guerra Mundial, rescatando la tesis clásica de Hobson de principios del siglo XX. Bueno, nada, vemos, o como la desigualdad o era muy alta o aumenta en casi toda Europa. Y a mí lo que me interesa es más allá de eso, que era como la primera fase de la curva de Kuznets o la fase ascendente de la primera onda de Kuznets, era ver cómo eso llega al momento de la era de las catástrofes. La gran crisis de este sistema se produce entre el 13 y el 45. ¿Qué tenemos ahí? Primera Guerra Mundial, ciclo revolucionario, crisis del 29. Intento, en algunos países centrales, en particular Alemania, de reforzar el camino hacia la mayor desigualdad, como es el fascismo, no funciona. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se sale de la inestabilidad en el mundo capitalista? Se va a salir con un nuevo modelo de desarrollo, con un nuevo marco institucional. Este, Nada, acá hay, como digo, recurro a eh, trabajos que hay sobre historia de la desigualdad. Este me parece interesantísimo porque compara la desigualdad en Alemania y en Inglaterra. Vean cómo la desigualdad aumenta en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, se reduce en Gran Bretaña. Y nada, acá podemos ver los distintos efectos que genera y podemos ver ahí un vínculo con el resultado de la guerra, ¿no? Es decir, en Inglaterra los ricos pusieron capital, los pobres pusieron el cuerpo y los ricos pusieron el dinero para ganar la guerra. En Alemania los pobres pusieron el cuerpo y los ricos se enriquecieron más y el resultado fue una revolución, la revolución del 18. Vemos como una caída de la desigualdad posterior y vemos cómo a partir del fascismo la desigualdad vuelve a aumentar y el fascismo, o el nazismo en este caso, que se ve bien claro acá, esto es otro trabajo, no es el mismo, que mide la desigualdad por la porción del ingreso del 1% superior, no por el Gini. Vemos cómo entre el 30 y el 40 la desigualdad en Alemania, o sea, la desigualdad empieza a bajar en Gran Bretaña desde la guerra, y en Alemania después de bajar tenemos este intento de arreglo institucional que dice no, que vaya más desigualdad, fascismo, o sea, nazismo. No funciona, porque Alemania se mete en una guerra que sabemos que pierde, digamos. Y entonces la estabilidad va a llegar a Alemania, Alemania capitalista, por supuesto, cuando la desigualdad baje, cuando construya su estado de bienestar, cuando le dé participación a los trabajadores en la ganancia de las empresas mediante mecanismo de, no me acuerdo del nombre que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y entonces la estabilidad se encuentra cuando la desigualdad, en la fase descendente de la curva de Kuznets. Esta que está acá, la participación del 1% de Estados Unidos en el ingreso total. Esto que yo decía, ahora, en torno al año 20, está a niveles similares a los que tenía en momento de crisis. ¿Tá? De nuevo, baja, sube, baja como efecto primario de la Gran Depresión, de la crisis del 30, perdón, pero sube durante la Gran Depresión. ¿Y cuándo va realmente a bajar la desigualdad en Estados Unidos? A partir de la guerra y a partir de nuevo de la gran sociedad de Johnson, etc. De nuevo, cuando fuerza de los sindicatos. Sabemos que Estados Unidos no construye un estado de bienestar como el europeo, pero sí hay una serie de dinámicas de intervención del Estado para bajar la desigualdad, etcétera, etcétera, hasta que empieza a subir. La estabilidad es la edad de oro. Esa edad de oro del capitalismo es edad de oro por dos razones. Por un lado, porque se termina con la era de las catástrofes, hay un periodo de estabilidad política económica interna muy fuerte, y además porque los ingresos de las mayorías crecen fuertemente, que eso es lo que significa una caída de la desigualdad, significa que el ingreso de los sectores asalariados, los más pobres, los primeros deciles, crecen más que el conjunto. Y además es un periodo de gran crecimiento económico, es decir, es como por eso lo de edad de oro del capitalismo. Pero ¿y por qué eso entra en crisis? ¿Por qué no nos quedamos en esa sociedad este, eh, capitalista igualitaria que construye el estado de bienestar, en donde los derechos de los trabajadores van aumentando progresivamente? Porque, y de nuevo acá es como un aporte que yo hago, es decir, porque en realidad ese capitalismo democrático, liberal democrático, entra en crisis. Y acá me baso en literatura que se escribió en los años 70, que es justamente, por ejemplo, un trabajo que se llama La crisis del capitalismo liberal democrático, se escribió en los años 70, y después, bueno, esa literatura un poco quedó atrás, porque pasó a hablarse después de neoliberalismo, etcétera, pero una literatura que justamente decía, ok, en realidad la inflación salarial que se produce a fines de los años 60, la ola de huelga, genera una caída en la tasa de ganancia, de la tasa de acumulación de capital,
tasa de crecimiento de la productividad, este, y acá vamos, datos de huelga, acá vemos para países capitalistas avanzados cómo cae la tasa de ganancia y la participación de las ganancias en el conjunto de la economía, ¿m? De en torno de un cuarto a menos del 20% y hasta el 15% y hasta el 11%. Este trabajo de Glenn et al. Es del 88, es el que se llama La crisis del liberalismo, del capitalismo liberal democrático. Y de nuevo, la primera reacción en los años 70 de los países capitalistas desarrollados en Suecia, en Alemania, etcétera, es a una radicalización. En los años 70, François Mitterrand, cuando asume su primer gobierno, lo hace de un lugar de radicalización en un sentido de izquierda y se da contra una pared. Y lo que termina, el arreglo institucional nuevo que termina saliendo de esa situación de crisis, va a ser el neoliberalismo, va a ser la era Thatcher-Reagan. Digamos, la globalización neoliberal, la plutocracia global, y bueno, en eso estamos. A quienes les interese profundizar un poquitito en esto, porque igual lo trato en poquitas páginas, pueden leer el paper. Y nada, ese nuevo arreglo institucional, llamémosle neoliberalismo para simplificar, es en lo que vivimos, lo que generó un incremento de la desigualdad, pero que está en crisis desde hace, eh, desde por lo menos desde el 2008. Crisis financiera y gran recesión, malestar democrático, las nuevas derechas como un intento de nuevo de reforzar el camino de mayor desigualdad, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo está arriba de la mesa algunos elementos o ideas que hablan de un nuevo arreglo, de nuevos arreglos institucionales que justamente cambiarían las reglas del juego en un sentido de reducción de la desigualdad. Se habla o se ha introducido un impuesto mínimo global a la renta empresarial, que que ya está funcionando. Hay un cierto auge de nuevas izquierdas que no son moderadas. En el caso de Estados Unidos lo estamos viendo, el efecto más es el del alcalde de Nueva York, que es como el efecto más visible de esto. Se discute hace algunos años la existencia de una renta básica universal, se habla de servicios públicos gratuitos como el transporte. Bueno, en fin, no predomina, pero sí está cada vez más en la discusión esta otra cuestión. Y en este momento estamos en la crisis. La crisis significa, eh, la crisis es el momento donde lo viejo aún no ha muerto y lo nuevo aún no ha nacido. ¿Ah? La crisis significa, en este momento, es intentos de reforzar el funcionamiento que crea más desigualdad y al mismo tiempo cuestionamiento desde ahí y nuevas ideas, nuevas propuestas de una especie de nuevo estado de bienestar o nueva imposición a los ricos, nueva imposición a la plutocracia global. Y eso en este momento está en discusión y está en el conflicto. Eh, Ojo, según mi esquema, y voy cerrando, después podemos dejar la parte que tiene América Latina para aprender de esto, lo podemos dejar para las preguntas. Eh, eh, Uno diría, a mí, eh, como yo soy, dijera Milei, ¿cómo es que dice Milei? Soy un zurdo empobrecedor. Como yo soy un zurdo empobrecedor, a mí me interesa, yo quiero como ciudadano, me interesan sociedades menos desiguales. Promuevo que nuestras sociedades sean menos desiguales. O sea que, si yo digo, estamos en esta crisis y la desigualdad, entonces, según este modelo teórico, tarde o temprano las sociedades van a encontrar el camino para solucionar la crisis que va a ser reduciendo la desigualdad. ¿Eso significa que soy optimista? Bueno, no, porque lo que estamos es en el momento de los monstruos, de los fenómenos morbosos, diría Gramsci. La última vez que el mundo estuvo acá, hubo Primera Guerra Mundial, depresión, fascismo, estalinismo, aunque el estalinismo ahí se fue de justamente la Revolución Rusa, lo que hizo fue salirse de este esquema. Segunda Guerra Mundial. Es decir, el nuevo arreglo institucional llegó después de que la cosa se desmadró completamente. Así que, la verdad, capaz que soy optimista para lo que pueda pasar dentro de 30 años. Con respecto a lo que pueda pasar en los próximos 10, la cosa está bastante más complicada. Este, Así que nada, con eso cierro.